Lo supe en el mismo instante en que sus ojos se cruzaron con los míos, entre el polvo y los relinchos. Aquel hombre iba a romperme en 1000 pedazos, y a volverme a armar de otra forma. Toda la vida había mirado a los caballos desde lejos, como quien contempla un sueño que nunca se va a permitir. Pero aquel día todo cambió. Estaba, como siempre, pegado a la valla del hipódromo de la casa de campo, cuando se plantó delante de mí con una gorra vaquera que aquí desentonaba totalmente y me tendió una tarjeta. Domingo a las 10. Ven. O quédate toda la vida mirando cómo viven los demás. Casi tiré la tarjeta. Casi me eché a reír. Y luego dije que sí. Aquel sí todavía no sabía que me iba a costar la vida de antes, y me iba a regalar otra que nunca me había atrevido a imaginar. Una historia real en la que un caballo negro, una mirada contenida demasiado tiempo y un simple, a la mierda, solo se vive una vez, bastaron para que todo diera un vuelco. ¿Vienes conmigo? Esta es la historia de cómo aprendí a montar a caballo, y a levantarme de otra manera. Desde crío los caballos me volvían loco. Los veía majestuosos, potentes, casi mágicos. El problema era que mis padres nunca tuvieron dinero para clases, así que me pasaba las tardes pegado a las vallas de los picaderos, como un niño delante del escaparate de una juguetería en Reyes. Cuando crecí, alquilé un estudio cutre en Carabanchel para seguir cerca del viejo hipódromo y alimentar mi obsesión en silencio. Tenía un curro de becario en una consultora, lo justo para pagar el alquiler y comer lentejas o un menú del día. Pero ni de coña llegaba para subirme a un caballo. Iba mucho a ver las carreras, hasta me sabía el nombre de algunos pura sangre. Y un sábado de junio, mientras miraba cómo calentaban los jinetes, una voz me sacó del trance. Perdona. Me giro. Un tío. Y no uno cualquiera. De los que se notan nada más aparecer, moreno de sol, brazos fuertes bajo una camisa clara remangada y la dichosa gorra vaquera calada hasta las cejas. Sí, gorra vaquera en pleno Madrid. Juro que estuve a punto de soltar una carcajada, pero, le quedaba bien. Demasiado bien. Sí. Contesté, medio aturdido. Llevo viéndote un tiempo. No te pierdes ni una carrera. Hasta te vi rondando las cuadras en las fiestas de San Isidro. Te molan los caballos, ¿verdad? Solo asentí, un poco cortado. Me flipan, la verdad. Pero las clases no entran en mi presupuesto. Sonrió con esa sonrisa abierta que parece que te conoce de siempre. Organizo una iniciación gratis por San Juan. Me he dicho que igual te interesa. Toma, mi tarjeta. Ven el domingo a las 10. A ver si la suerte nos pilla confesados. Cogí la tarjeta. Y durante 2 días me tuvo obsesionado. Dudaba. ¿Miedo al ridículo? ¿A que me miraran mal? No, miedo a creer demasiado. Pero una mañana dejé la taza de café a medio terminar, solté el aire y pensé, a la mierda, solo se vive una vez. El domingo llegué pronto. Había un montón de críos, padres, y algunos adultos como yo, con cara de no saber muy bien qué pintábamos allí. Rodeé las vallas hasta la entrada y marqué el número de la tarjeta. ¿Diga? Ah, ya estás aquí. Acércate un poco. Ahora voy. Apareció minutos después, con la misma gorra puesta. Me alegro de que hayas venido. Venga, te enseño el sitio. No me puso encima de un caballo de entrada. De hecho, no había ninguno libre, todos estaban con los niños o en entrenamiento. Así que me dio la vuelta completa. Pasamos por las cuadras, me explicó cómo les daban la ración, mezcla de pienso, avena y zanahoria según la raza, cómo los almohazaban, los curaban, los trabajaban. Se sabía el nombre y el carácter de cada uno. Aquel es Rayo. Tiene un genio que pa' qué, pero salta como nadie. Y la de ahí es Luna. Más buena que el pan, ideal para quien empieza. Yo bebía cada palabra. Hablaba con una pasión que me llegaba más hondo de lo que quería reconocer. Venga, hay que traer 3 caballos del prado. ¿Te vienes? Cruzamos un prado. La hierba alta, saltamontes brincando a cada paso. Los caballos pastaban tranquilos. Me tendió una cabezada. Toma. Te llevas a Tormenta.
os vais a caer bien. Tormenta. Un frisón negro azabache, pelo brillante, musculatura impresionante y la crin ondeando con la brisa. Me dejó llevarlo yo solo hasta las cuadras. El corazón me iba a mil, lo oía retumbar en las sienes. Después llegó lo serio. Me llevó al picadero redondo de iniciación. Primero de todo, subes, pero no como en las pelis. Mantén el equilibrio, mira al frente, no a los pies. Talones abajo, puntas arriba. Respira y suelta hombros. Aquí no hay guerra. Me hablaba de tú a tú, sin paternalismos. Cuando no encontraba la postura, se acercó despacio. Es la cadera, mira. Puso la mano con suavidad, solo lo justo para enseñarme el movimiento. ¿Ves? Aquí no tenses. Tienes que ir suelto. El caballo lo nota todo, sabe cuando te estás cagando encima. Asentí, empapándome de cada palabra. Otra vez. Venga, respira. Lo estás haciendo bien, de verdad. Al acabar la clase estaba empapado en sudor, pero feliz como no recordaba. Y él, apoyado en la valla, me sonrió. ¿Entonces? ¿Ha merecido la pena? Lo miré sin poder hablar al principio. Sí. Y no solo por el caballo. Aquella clase me cambió la vida antes siquiera de que me diera cuenta. Llegué al piso de Carabanchel con los músculos aún agarrotados, oliendo a cuero y a paja, y me sorprendí sonriendo al techo sin motivo aparente. Por primera vez sentía que había encontrado un sitio donde respirar de verdad, y donde podía ser otro. Y eso me dio ganas de ir a por más. Al día siguiente ya estaba inquieto en la oficina. Trabajaba de auxiliar en una consultora pequeña, perdido entre Excel interminables y compañeros que habían renunciado a soñar. Pero acababa de salir una plaza de coordinador de proyectos, más responsabilidad, más iniciativa y, sobre todo, posibilidad de crecer. Antes ni me habría molestado en mirarla. Aquella vez pensé, ¿y por qué no yo? Leí el anuncio 1000 veces. Casi me lo sabía de memoria. Las competencias las tenía casi todas, me faltaban unos meses de experiencia. Pero lo que había aprendido en el picadero era que las ganas, la concentración y aprender rápido valen más que cualquier casilla sin rellenar. Así que me lancé. Aparté la vergüenza de siempre, retocé el currículum, añadí un párrafo sobre perseverancia, sin hablar de caballos, claro, y le di a enviar. La entrevista llegó antes de lo esperado. La noche anterior dormí fatal. Pensaba en Tormenta, en cómo avanzaba seguro, potente, pero atento a cada señal mía. Me dio alas. Por la mañana me puse la camisa buena, respiré hondo y entré en la sala de reuniones como quien entra al ruedo. Me gusta tu energía, me dijo la de recursos humanos mientras hojeaba mis papeles. Se nota que tienes ganas de aprender y aquí necesitamos gente que se mueva. 2 semanas después llegó el correo. Aceptado. El puesto era mío. Y con él, un aumento del 50%. No era para tirar cohetes, pero para mí fue un triunfo. La prueba de que avanzaba. 2 meses después de aquella primera clase ya había ahorrado lo suficiente para empezar a equiparme de verdad. Encontré una chaquetilla de segunda mano en Wallapop, unas botas gastadas pero firmes, pantalón cómodo. El casco, sin embargo, lo quise nuevo. Me parecía un compromiso serio. Y llamé al monitor. Su voz al teléfono ya me sonaba a conocido, como a un colega al que no ves desde hace una semana. ¿Quieres volver? Preguntó. Sí. Ahora en serio. Y si puede ser, fijo. Pues el domingo a las 9:30. Sin retraso, ¿eh? Llegué un cuarto de hora antes, con las manos en los bolsillos del vaquero, escuchando los relinchos en la mañana fresca. Cuando salió de las cuadras con la gorra calada y esa media sonrisa, noté un calor raro en el pecho. Venga, sígueme. Hoy curras de verdad. Me llevó a las cocheras. Olía a humedad y paja recién cambiada. Me enseñó los cepillos, la rasqueta para la costra, el cepillo duro a favor del pelo, el suave para las partes delicadas. Cada gesto importa. No es solo limpieza, es crear vínculo. El caballo sabe si vas con prisas o si estás ahí de verdad. Despacio. Lo hice concentrado.
Él corregía con pocas palabras. Más despacio. Vuelve. Ahí le has hecho cosquillas, no lo has cepillado. Después me enseñó a ensillar a Tormenta. Primero la sudadera, bien centrada. Luego la silla. Mira que quede apoyada, sin flotar ni apretar. Y la cincha, tiras, pero sin dejarlo sin aire. Reía un poco, con guasa sana. Se notaba que le gustaba enseñar. Tomaba su tiempo, revisaba todo, soltaba frases sueltas. ¿Ves las orejas? Te está escuchando. Quiere entender qué le pides. Luego los estribos, la medida, cómo ajustarlos a mis piernas. Los puse torpe y se acercó sin avisar. Cogió el cuero, deslizó los dedos justo encima de los míos. Así. ¿Ves? Demasiado cortos. Parecerías un sapo encima de una caja de cerillas. Se partió de risa y yo con él. Llegó el momento del bocado. Dudé. Tranquilo, dijo más bajo. Solo hay que ser claro y tranquilo. Mira. Aquí, así. Y ya está. Repetí el gesto despacio, con él mirando. Después, a montar. Instrucciones claras, pero siempre con calma. Hombros abajo. Respira. Pareces dispuesto a matar dragones, no a montar a caballo. Intentaba soltarme, hacerme más ligero. Se acercaba, corregía. El muslo demasiado atrás. Mira. Puso la mano en mi pantorrilla, la movió unos centímetros. ¡Ey! Ahora controlas mejor. Se plantó delante, me hizo un gesto con los dedos. Las manos. Así. Cogió las mías con las suyas, calientes, firmes. Enderezó las muñecas, soltó el meñique. Mantén contacto, pero sin ahogar. Presente, no rígido. Había algo en su voz. No solo autoridad. Era, alentador, casi cercano. Creo que me gustaba más de lo que quería reconocer. Cuando acabó la clase estaba agotado, pero de esa fatiga buena. Había aprendido un montón, sobre todo, había compartido algo especial. De esos momentos que marcan aunque aún no sepas cuánto. Me acerqué a darle las gracias. Me tendió la mano y yo la mía. Pero no la soltó enseguida. La retuvo un segundo de más. Justo lo suficiente para que se me saltara un latido. Y en sus ojos, en ese instante, creo que también había algo más. Todo empezó a ir tan rápido que a veces me mareaba. En la oficina ya no era el mismo. Llevaba la energía del picadero hasta la mesa, y se notaba. Ya no era el pringado que se callaba ante cualquier duda. Tenía ideas, las soltaba y las defendía. Un día, en la reunión de los lunes, propuse un sistema más rápido para cerrar los informes semanales. Esperaba el típico, ya lo miraremos, y, en cambio, mi jefe me miró sorprendido y dijo: bueno. Implántalo tú mismo y lo probamos desde ya. Funcionó. 2 semanas después era él quien me ponía de ejemplo en el briefing de las 9. Este ha entendido lo que es iniciativa. Tomad nota. De repente el curro me pesaba menos, casi me motivaba. Le metía caña y, por primera vez, me devolvían algo, reconocimiento, respeto. Pero aunque la oficina iba viento en popa, mi cabeza seguía en tormenta, en el polvo que levantan los cascos y en la mirada tranquila de Eladio. Al principio seguía yendo los domingos por la mañana, era mi oxígeno. Pero pronto una vez por semana se me quedó corta. Apenas un mes después de retomar, me armé de valor y le pregunté a Eladio, con algo de apuro: ¿crees que podría venir algún día entre semana? Después del trabajo, sobre las 7 o las 8. Entrecerró los ojos, me miró un segundo y asintió. Si de verdad quieres avanzar, sí. Y me alegra verte con ganas. Los miércoles a las 7:30. Trae el pantalón y llega puntual. El miércoles siguiente estaba allí con el corazón en la boca, como un crío antes de su primer botellón. Trabajamos a fondo, ochos, transiciones, control de tranco. Eladio no me regalaba nada. Erguido. ¿Que no eres un saco de patatas? Estoy intentando.
Pues intenta mejor. Respira, mete asiento, activa la cintura. Sale de la tripa, no de los brazos. Era duro de cojones. Y poco a poco entendí que mi cuerpo no estaba preparado, rígido, sin fondo, me fundía en 10 minutos y al bajar temblaba hasta las pestañas. Tenía que ponerme en forma de verdad. Miré gimnasios, pero los precios me dieron grimilla, no iba a recortar en caballos. Así que busqué alternativas. Encontré un parque con barras detrás del Instituto San Isidro de Carabanchel, vacío a partir de las 9 de la noche. Allí me plantaba 3 días por semana, sentadillas, planchas, zancadas, dominadas como podía. Bajé vídeos de jinetes que entrenan fuera del caballo y los adapté. A las 2 semanas ya notaba el cambio. Las piernas se me pusieron duras, la cintura más suelta, los brazos ganaron algo de carne. Pero lo mejor era la fluidez nueva, montaba más sentado, más junto al caballo. Eladio lo pilló al vuelo. «Has currado, cabrón. Estás mucho más firme. Las transiciones ya no te bailan». «Hago lo que puedo», murmuré, colorado. Se acercó al caballo y me lanzó una mirada de reojo. «Sigue así. ¿Tienes algo?» «No lo tiene todo el mundo». Aquellas palabras me recorrieron la espalda. Y ese mismo día decidí jugármela. Lo esperé después de la clase mientras recogía monturas. «Oye, Eladio». Se giró con las cinchas en la mano. «¿Qué pasa?» Respiré hondo. «¿Tienes algún hueco libre esta semana?» «Me refiero a tomar algo, una caña o lo que sea». «Sin caballos. Solo nosotros». Me miró. «¿Mucho?» Tanto que pensé que la había cagado. Y entonces sonrió. «¿El viernes por la noche te viene bien?» Casi se me cae la cara de sorpresa. «Perfecto. Conozco un sitio tranquilo cerca de Madrid Río. A las 8:30. Perfecto». El viernes lo pasé en una nube. Me cambié de camisa 4 veces. Al final tiré por vaqueros oscuros y una camisa azul que no parecía que me esforzaba demasiado. Llegué al bar con el pulso a 180. Ya estaba allí, apoyado en la pared, en tejanos y camisa clara. Sin la gorra. Fue lo primero que me llamó la atención, el pelo corto algo revuelto y los ojos sin la sombra de la visera. «Estás guapo», soltó sin anestesia. «Tú también, deberías decírmelo más a menudo», contesté para disimular los nervios. El sitio era pequeño, con luz tenue y buen rollo. Pedimos un par de tintos de rueda. Él una ensaladilla y unas croquetas, yo, unas patatas bravas y una tortilla poco cuajada. Y de repente hablamos de todo menos de caballos. ¿Y el curro? ¿Cómo va el puesto nuevo? Sorprendentemente bien. Me estoy empezando a creer que me gusta. No es poco. Cuando estás a gusto en el trabajo, la cabeza vuela. Sí. Aunque lo que de verdad me hace volar es, esto. Estar aquí contigo. Me miró fijo. Dejó el tenedor y se inclinó un poco. Sabes que te he visto cambiar desde el primer día. Llegaste con ojos de crío y ahora tienes mirada de quien sabe lo que quiere. Puede que esté empezando a saberlo. No contestó enseguida. Sonrió despacio y levantó la copa. Pues por eso. Por eso, repetí. Acabamos la cena entre risas. Él me contó la historia de una yegua que abría los pestillos sola, yo, la del compañero que todavía no pilla cómo funciona Slack. Al salir, la noche estaba fresca pero agradable. Nos paramos bajo una farola. Y sin pensarlo 2 veces le cogí la mano. No la apartó. Y mi corazón salió al galope. Desde aquella cena, algo cambió. No de golpe, sino poco a poco, como cuando el tajo se sale un poco de madre en primavera sin armar escándalo. Eladio y yo seguíamos viéndonos en las cuadras, claro, pero ahora había otra cosa. Miradas que duraban más de la cuenta, silencios que decían todo, WhatsApps a cualquier hora. Y empezamos a vernos fuera del mundo de los caballos. Un café en la terraza de la casa encendida después de la clase de la tarde. Un bocadillo de calamares para llevar cuando andaba por Malasaña. Un domingo por la mañana en el rastro de Cascorro, donde me compró una herradura vieja,
para que nos traiga suerte. Cosas sin importancia para cualquiera, para mí, oro puro. Íbamos despacio. Sin prisas. Pero cada minuto con él me echaba raíces. Y una tarde, después de quedarme a ayudarle a cepillar a Tormenta cuando ya no quedaba casi nadie, todo se hizo cristalino. Tenía las manos llenas de polvo, la luz del atardecer le doraba la cara. Le tendí el cepillo y no lo cogió. Solo alzó la vista, me miró fijo y dijo bajito: «Ven aquí». Me acerqué despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera romperlo todo. Y sin más, puso las manos en mi cintura y me besó. No había dudas en aquel beso. Era caliente, directo, tierno. Sentí sus dedos apretando un poco la tela de la sudadera, su aliento mezclándose con el mío. El corazón me iba tan fuerte que parecía que iba a salírseme por la boca. Cuando se separó, murmuró: «Llevaba queriendo hacer esto mucho tiempo». Sonreí, todavía atontado. Yo también. Esa tarde no dijimos mucho más. Pero el beso lo dijo todo. Los dos sabíamos que empezaba algo. Algo de verdad. Y también algo frágil. Los días siguientes todo sabía distinto. Los mensajes eran más suaves, las miradas más de cómplices. Me preguntaba qué tal el día, yo le mandaba fotos del menú del bar de debajo de la oficina. Y cada vez que entraba en las cuadras el pulso se me aceleraba solo de pensar que lo iba a ver. Un domingo por la mañana, con los ojos brillando, me soltó: «Quiero darte una sorpresa». Alcé una ceja. «Ya sabes que soy incapaz de no hacer preguntas». Sonrió. «Confía en mí». «Vale. Vale. Espera aquí». Desapareció detrás de las cocheras. Se oían pasos, relinchos, alguna risa contenida. Y volvió con 2 caballos de la brida, Tormenta para mí y una yegua alazana preciosa para él. «¿Subes?» No contesté. Salté a la silla con una sonrisa que no me cabía en la cara. Se puso a mi lado y me miró como quien guarda un secreto bueno. «Hoy salimos al campo. Vas a entender por qué dicen que galopar es libertad de la buena». Tomamos el camino que va detrás de los prados. La hierba se movía con la brisa, las nubes corrían como si también quisieran unirse. Se giró hacia mí. «¿Listo?» Creo que nunca he estado tan listo en mi vida. Escucha, inclínate un poco hacia adelante, talones abajo, absorbe con la cadera y sobre todo, suéltate. Respira. Asentí. Y arrancamos. El galope. Nada, absolutamente nada, me había preparado para aquello. Era una avalancha. El suelo retumbaba, el viento me azotaba la cara, la sensación de flotar en un equilibrio imposible y feliz. Parecía que volaba sin despegar los pies del suelo. Tormenta galopaba como si supiera lo que sentía. Yo iba agarrado, pero libre. Dentro y fuera del tiempo. Luego, casi sin darnos cuenta, el adio aflojó. Yo le seguí y pasamos a trote y después a paso. Respiraba entrecortado, pero estaba borracho de alegría. «Es indescriptible», conseguí decir. «¿Lo pillas ahora?» «Sí. Y quiero más». Se rió. «Primero ven». Rodeamos un cerrete y apareció un pequeño embalse, con carrizos y chopos alrededor. En la orilla, sobre la hierba, había una manta extendida y una cesta de mimbre. Lo miré con la boca abierta. «¿Esto lo has preparado tú?» Se encogió de hombros, con esa sonrisa tímida que me mataba. «Te dije que era una sorpresa». Atamos los caballos a un tronco y nos sentamos en la manta. Dentro de la cesta, bocadillos de jamón y tortilla, tomatitos, queso curado de oveja, fresas, un par de rosquillas de Alcalá y una botella de albariño bien frío. «Te has lucido», murmuré, emocionado. «Tú lo vales». El sol nos calentaba la espalda. El agua brillaba. Los caballos pacían tranquilos. Y nosotros reíamos, contándonos recuerdos de críos, meteduras de pata, miedos antiguos. En un momento alargó la mano y rozó la mía. Nuestros dedos se encontraron. Me giré hacia él. Me miró mucho tiempo. Y se acercó.
¿Quieres que lo intentemos? Tú y yo. Pensé que ya lo estábamos intentando. Puede. Pero quiero que quede claro. Que sepas que estoy aquí. De verdad. Me acerqué yo también. Pues sí. Intentémoslo. Pero que conste que ya estoy pillado. Se rió fuerte. Tú también, ¿eh? Y me besó. Un beso lento, hondo, lleno de todo lo que aún no nos habíamos dicho. Nos quedamos allí un rato largo, tumbados en la manta, mirando el cielo, escuchando los pájaros y el susurro de los chopos. Apoyó la cabeza en mi hombro. Le acaricié el pelo despacio, en silencio. Era sencillo. Era tranquilo. Era justo lo que nunca había tenido. Un lugar, un instante, un hombre, donde podía ser yo sin más. 6 meses. Es una barbaridad lo que pueden cambiar 6 meses a una persona. Con Eladio la cosa había encontrado su propio compás. No corrimos, no hicimos falta. Todo fluyó con una naturalidad que daba hasta vértigo. Compartíamos las semanas entre caballos, cenas improvisadas con tortilla de patata y vino de Tetra Brick, silencios que sobraban palabras y risas que no necesitaban motivo. Estaba descubriendo lo que era querer sin dejar de ser uno mismo, estar con alguien sin tener que actuar. Él me conocía cuando me quedaba callado, cuando metía la pata, cuando llegaba de mal café después de un día de mierda. Y yo conocía sus cansancios, sus grietas, cómo apretaba la mandíbula cuando algo le tocaba los cojones y cómo se le suavizaba la cara en cuanto un caballo apoyaba la cabezota en su hombro. Pero sobre todo, esos 6 meses me habían cambiado a mí hasta los huesos. Físicamente ya no era el mismo, el cuerpo se me había puesto firme, fuerte, funcional. Aguantaba más en la silla, respiraba mejor, entendía mis apoyos, mis límites. Y en la cabeza, me sorprendía creyendo en mí. No una confianza de postureo, sino una fe tranquila, de las que se ganan cayéndose y volviendo a subir. Un domingo por la mañana, mientras limpiábamos juntos los cascos de una yegua que no paraba quieta, levanté la vista hacia Eladio. ¿Tú crees que podría probar un concurso? Uno pequeño, solo para ver de qué voy. Alzó la cabeza, sorprendido. ¿Lo dices en serio? Sí. No para ganar. Solo para mirarme de frente. Pensó un segundo y sonrió. Pues nos ponemos las pilas. Las semanas siguientes fueron de guerra. Adiós paseítos tranquilos. Empezamos con los caballitos, esas barritas bajas que parecen tontas pero te exigen ritmo, precisión y asiento. Aquí se prepara el salto, me repetía Eladio. Si fallas los caballitos, la revientas en el obstáculo. No es altura, es fluidez. Los primeros días los pasaba en apnea. Luego fui encontrando el aire, el equilibrio, la trazada. Los primeros saltitos me parecían montañas. El corazón me salía por la boca en cada batida. Pero al caer al otro lado, madre mía la sensación. Siempre me enderezaba con una sonrisa bobalicona, colorado y con los ojos como platos. Eladio no paraba de animar. Bien. Cierra más las piernas. Mira más lejos. Ahí, perfecto. Aprendía. Y me encantaba. Pero un día me fui al suelo. No fue una caída épica. Fue una caída tonta. De las que duelen más porque sabes que la podías haber evitado. Estábamos en la pista. Calor de justicia, pegajoso. Yo encima de tormenta, concentrado en la trazada. Ya había pasado 2 caballitos y me disponía a saltar una crucecita de nada. Y giré la cabeza. Eladio estaba a la sombra, junto a la valla. Acababa de beber agua y echaba el cuello hacia atrás. El movimiento de su garganta, las gotas resbalando por la piel, era tan sencillo y tan brutalmente bonito que me quedé colgado. No vi que Tormenta dudaba. No sentí que se le enredaban las manos en el suelo seco. Y de pronto salí volando. Rodé por el hombro, sin aire. Tormenta se paró en seco, moviendo la cabeza, descolocado. Eladio vino corriendo. ¿Te duele? ¿Puedes hablar? No te muevas. Levanté la mano desde el suelo. Solo el orgullo. Soltó todo el aire de golpe y se agachó.
Me pasó la mano por el pelo, despacio. Me has dado un susto de muerte, gilipollas. ¿Y yo? Me ayudó a levantarme. Me temblaba un poco el brazo. La rodilla raspada. Nada serio. Me senté en la valla, callado, mientras él revisaba a Tormenta. Y de repente me entró la risa. Miré a otro lado. Un segundo. Y ya está. Se giró, con guasa. ¿Sabes que casi siempre es así? Te caes porque dejas de estar centrado. Y ahí me cayó la ficha. No solo del salto. De todo. Un paso. Una mirada. Un impulso valiente. Eso fue lo que necesité 6 meses atrás. Un paso fuera de la rutina. Una mirada hacia un caballo. Un impulso para coger aquella tarjeta. Y hoy estaba aquí. Montando. En pareja. Vivo de verdad. Muchas veces me he preguntado qué diferencia hay entre una vida que te pasa y una vida que eliges. Entre soñar y hacer. Y creo que lo entendí ese día. Todo empieza por una cosa, cómo te miras a ti mismo. Si te ves como uno del montón, tendrás una vida del montón. Pero si un día te permites creer que mereces más, un curro mejor, un amor de los que duran, un caballo negro que corre debajo de ti como si volara, entonces todo cambia. Porque la calidad de tu vida depende de cuánto te consideres digno. Digno de ser feliz. Digno de intentarlo. Digno de caerte y volver a subir. Eladio me tendió la mano. ¿Subes otra vez? Obvio. Volví a montar con los músculos todavía temblando y la cadera dolorida. Pero retomé la trazada. Lo intenté de nuevo. Y salté. Y supe, en ese preciso instante, que estaba en mi sitio. No solo en esa pista. No solo al lado de Eladio. Sino en mi vida.